Buenas tardes. En nombre de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, les doy la más cordial bienvenida a este tercer webinar de una serie de 6 que tiene como objeto explorar qué expectativas tenemos para la era Biden, sobre todo desde la perspectiva internacional. Agradecemos el apoyo y respaldo del proyecto Jean Monnet Atlantic Network 2 y los que brinda la Unión Europea por medio de su programa Erasmus+. En estos webinars buscamos analizar qué ha cambiado y qué no desde que llegó Joe Biden a la Casa Blanca. Lo hemos visto desde la política interna, pero nos interesa sobre todo la política exterior. Ya hablamos de qué tipo de modificaciones internas se pueden anticipar con la era Biden, y hemos explorado también el papel de Estados Unidos en el ámbito multilateral. Hoy vamos a hablar de la relación especial por excelencia, la transatlántica entre Estados Unidos y la Unión Europea, y en las próximas semanas estaremos examinando los vínculos con China, con América Latina, y cerraremos con la relación bilateral México-Estados Unidos en este primer mandato de Biden. Así, el webinar de hoy se centra en examinar qué consecuencias tuvo para la relación transatlántica el cambio en las formas y en el fondo que promovió Trump durante su paso por Washington, y cuáles fueron las consecuencias para cada una de las partes, así como para el resto del mundo con la mirada puesta en América Latina. En ese sentido, queremos también buscar pistas a partir de las primeras acciones de Biden sobre el tono y el contenido que tendrán los vínculos transatlánticos durante su gestión, a la par que evaluaremos la utilidad que tienen estos vínculos en un mundo cada vez más complejo, con un orden liberal que muestra ya algunos achaques y vulnerabilidades, y donde se han recrudecido las rivalidades geopolíticas. Evidentemente, tampoco nos podemos olvidar del elefante en la habitación, que es la pandemia por COVID-19. Para empezar a examinar todo esto, nos acompañan en estricto orden alfabético Ana Ayuso, que es investigadora senior del CIDOB, un prestigioso think tank para temas internacionales en Barcelona; Cristel Bade, que es directora asociada del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Bienvenida, Cristel. Sebastián Royo, vicedecano en el College of Arts and Sciences de la Universidad de Suffolk en Boston, director del Madrid Campus de la Universidad de Suffolk y profesor de gobierno en el Departamento de Gobierno de la misma universidad. Bienvenido, Sebastián. Y Lorena Ruano, profesora investigadora titular de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Gracias por compartir sus ideas y experiencia con nosotros. Conforme avance la conversación, al público le pido que hagan sus preguntas en el chat en línea de este webinar, y por favor diríjanlas al experto de su preferencia. Al final seleccionaremos algunas para darle respuesta, y de antemano nos disculpamos si no conseguimos contestarlas todas. Vamos a iniciar la conversación con Cristel. No es un secreto para nadie que el estilo personal de Donald Trump, y quizás más importante aún, su visión de su propio país y del mundo, chocaron de frente con los socios tradicionales de Estados Unidos en Europa. ¿Cuáles crees que fueron las principales áreas de choque entre los socios transatlánticos durante esos 4 años, y qué puedes anticipar de la política europea de Biden? Tienes 5 minutos, Cristel. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias por la invitación y gracias por organizar este tipo de webinars que son siempre muy interesantes. Precisamente a mí me toca platicarles un poco de cuáles fueron las principales áreas de choque entre Estados Unidos y la Unión Europea durante la era Trump. Y bueno, ahí empezando, pues no es como mencionamos, no es ningún secreto el estilo de Trump, el estilo tan de confrontación con pues, prácticamente todo el mundo, que surge también de esta idea que rigió todo su gobierno, ¿no? America First, Make America Great Again, todas estas cuestiones que era enfocarse en los intereses estadounidenses y a partir de ellos tratar de llevar a cabo esta política exterior. En el caso de Europa, pues tenemos ahí pues una relación transatlántica que es una relación de más de 70 años, que pues normalmente se consideraba también como esta relación que mantiene este orden internacional liberal de la segunda posguerra y demás, y entonces pues nos sorprende un poco, ¿no? Que se lleven a cabo estos enfrentamientos, repito,
sin pensar solamente en la personalidad del señor Trump. Pero definitivamente, pues sí, hubo ahí pues un choque importante a partir de esta retórica y de otras acciones de Trump, y pues varias de las áreas donde se pueden identificar estos enfrentamientos, pues tenemos en temas como la OTAN, el abandono del acuerdo nuclear iraní por parte de Estados Unidos, el abandono del Acuerdo de París sobre cambio climático y principalmente también en temas comerciales, ¿no? Los impuestos, las tarifas que se impusieron sobre las importaciones de acero y aluminio desde Europa a Estados Unidos. Todo esto, pues sumado también a la retórica más global de Trump de rechazar el multilateralismo, las organizaciones internacionales y todos estos esfuerzos comunes que se hacen en el ámbito internacional. También uno de los temas que causó mucho pues enfrentamiento y este disgusto también por parte de los europeos fue el tema de Brexit, ¿no? Recordemos que en 2016, antes de que Trump fuera electo, se refirió a este referéndum de Brexit como una gran victoria. ¿Por qué? Porque decía que los británicos habían ejercido este derecho de recuperar su independencia y retomar el control de su país. Y esto también se puede entender a partir de su propia retórica al interior de Estados Unidos, ¿no? De esta idea de Make America Great Again, de ir todas estas acciones anti-establishment populistas que pues le permitieron también de alguna forma consolidarse más con su base en Estados Unidos. El lado positivo de que se podría que podría derivar de esta retórica, ¿no? En el caso del Brexit y también en el caso de la OTAN, que ahorita lo voy a comentar un poquito, es que llevó a los europeos también a decir, bueno, entonces ya no podemos contar con esta garantía de seguridad estadounidense, Estados Unidos pues ya no podemos contar con él, por ahí Merkel lo dijo en algún momento, ¿no? O sea, estos socios pues ya no podemos confiar en nuestros socios como lo habíamos hecho hasta ahora. Repito, llevó a los europeos a empezar a hablar de obtener esta autonomía estratégica, sobre todo en materia de seguridad y defensa. También recordemos toda la retórica de Trump en relación con la OTAN, ¿no? De cómo empezó diciendo que pues, la organización era obsoleta, que evidentemente Estados Unidos cargaba con todo el peso del financiamiento de la organización y que esto era injusto y demás. Después cambió un poquito la retórica, ya no dijo que era obsoleta, pero también amenazó con salirse, que llevó todas este tipo de expresiones pues llevaron incluso al Congreso estadounidense a adoptar en 2019 este NATO Support Act, ¿no? Que decía que pues Estados Unidos no se puede salir de la OTAN si no tiene la autorización del Senado. Pero pues esto también lleva, ¿no? A los europeos a decir, bueno, entonces tenemos que movernos nosotros y empezar a llevar a cabo acciones para mejorar nuestra propia seguridad. Y en términos comerciales, rápidamente, pues la guerra comercial que inició con China y también aquí las quejas que tuvo en relación con los europeos, principalmente con Alemania, ¿no? Acusaba a Trump directamente a los alemanes de obtener ventajas en detrimento de los estadounidenses. Y nada más rapidísimo, porque ya se me acaba el tiempo, pues el tema de Rusia, que también es un tema que causó estos enfrentamientos en la relación transatlántica y pues que tiene que ver también con esta visión individual de Trump y también la visión de Estados Unidos como país, ¿no? Y con eso concluyo esta parte. Gracias. Muchas gracias, Cristel. Sebastián Royo, es común referirse al tango cuando se habla de relaciones bilaterales tan estrechas como la transatlántica, ya que se necesitan dos para bailarlo y por las características del baile, también mucha confianza entre los miembros de la pareja. Vistas desde Washington, ¿qué implicaciones han tenido las tensiones transatlánticas del pasado inmediato para Estados Unidos y para el orden liberal en general? ¿Y con qué panorama se topa Biden en estos primeros meses en la Casa Blanca? Tiene 5 minutos. Muchas gracias, Erika. Un placer estar con ustedes. Yo creo, se puede resumir la pregunta en decir que las políticas de Trump lo que hicieron fue socavar el orden liberal de la posguerra y que han dañado de una manera significativa, todavía queda por ver si permanente, las relaciones transatlánticas. Creo que todo se fundamentaba en la política exterior que él diseñó, que estaba marcada sobre todo por lo que él consideraba, y estoy textualmente citando lo que él decía, su gran e inigualable sabiduría. Y lo que esto significaba en realidad era que todo era impredecible, que había incertidumbre, que había volatilidad, que había confusión, que había inestabilidad. Y eso es lo que los aliados de Estados Unidos han recibido de la administración Trump, ¿no? No había un plan claro, no había un marco de acción tampoco explícito,
y la política exterior sobre todo estaba impulsada por sus instintos y por sus impulsos emocionales, ¿no? Y eso creo que ha sido extraordinariamente dañino para la relación transatlántica y de nuevo que ha dañado mucho lo que es el marco liberal que surgió durante la posguerra. El principal asunción que él tenía era que Estados Unidos podía hacer lo que quería, que otros países se doblegarían a los deseos de Estados Unidos y que el multilateralismo en definitiva era una restricción y en el mejor de los casos y en el mayor de los casos simplemente un complot contra Estados Unidos. Entonces se trataba todo de hacer todo lo posible para abandonar y dejar de lado el multilateralismo. Y no tenía ninguna paciencia para tratar con los aliados ni para construir alianzas, ¿no? Entonces, en ese sentido, su agenda, lo que comentaba Cristel de la América primero, ¿no? De la America First, ha sido el principio rector de la política exterior suya, y que ha llevado a contradicciones permanentes, ¿no? Porque era difícil conciliar el objetivo de hacer retroceder a los enemigos regionales con mantener los compromisos de seguridad de Estados Unidos, ¿no? Y el papel, y al mismo tiempo tratar de seguir jugando el papel de líder en esta estructura internacional que surgió en la posguerra, ¿no? Entonces, estos conflictos y estas tensiones han sido permanentes durante los últimos 4 años, y en el caso de Europa, con la relación transatlántica, además de, como decía Cristal, perseguir una política comercial punitiva, fue muy explícito en su oposición al proceso de integración europeo, que yo creo que ha hecho mucho daño, y un ardiente defensor del Brexit, ¿no? Que de alguna manera abrió la puerta a que el Reino Unido pudiera salir de la Unión Europea, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que yo percibo es que Estados Unidos ha actuado como si fuera un matón en defensa de esta mantra del America First, ¿no? Y esto ha surgido sobre todo en un momento en que el poder de Estados Unidos se debilitaba. Cuando más necesitaba alianzas, lo que nos hemos encontrado es lo contrario, que se ha dedicado a socavarlas y a debilitarlas, ¿no? Lo cual es una paradoja, ¿no? En el ámbito específico de las relaciones transatlánticas, esta inconsistencia y todo lo imprevisible de sus acciones han desconcertado a todos los socios europeos, ¿no? Que no sabían qué esperar y que a menudo fueron muy sorprendidos por las acciones de Trump, ¿no? Y esto lo que les ha llevado, como decía Cristal antes, es a reevaluar que el compromiso de Estados Unidos con su defensa y con la relación transatlántica, ¿no? Creo que de nuevo que ha sido muy dañino y que puede ser permanente. Y una de las cosas que percibo mucho en mis conversaciones con políticos y colegas europeos es que la desconfianza permanece incluso después de la llegada de Biden, o sea que ha hecho un daño significativo. Y para terminar, con la llegada de Biden, creo que ha supuesto un vuelco, o por lo menos un intento de vuelco a estas políticas y un intento de revertir mucho de lo que hacía Trump en el ámbito exterior y de aliviar las tensiones con los aliados y tratar de volver a las alianzas. Yo creo que Biden va a ser muy ambicioso y va a tratar de reconstruir las relaciones con los países europeos, y probablemente sea uno de los presidentes más atlantistas que hemos tenido en décadas, ¿no? Está muy orgulloso de su herencia irlandesa, ha tenido una carrera política muy extensa y tiene relaciones muy estrechas con muchos de los líderes europeos. Yo creo que eso va a ayudar a tratar de rehabilitar y de cerrar las heridas que abrió Trump. Pero de nuevo, sigue habiendo muchísima desconfianza. Y por último, decir que Biden va a colocar el sistema de alianzas de la posguerra en el centro de las relaciones de Estados Unidos con Europa y con el resto del mundo, y es un firme partidario de la OTAN y quiere volver de nuevo a reconstruir las alianzas europeas que Trump ignoró y ninguneó, ¿no? Y por otro lado, apoya lo que es el proceso de construcción europea, contrariamente a lo que hacía Trump, y él se opuso al Brexit, ya lo ha aceptado, pero va a exigir que cualquier acuerdo final respete los acuerdos fronterizos irlandeses. Yo creo que es otro área donde va a haber cambio. Entonces, lo dejo ahí. Muchas gracias, don Sebastián. Querida Ana Ayuso, bienvenida otra vez. Miremos qué pasa en la otra orilla. ¿Qué tipo de repercusiones han tenido las tensiones transatlánticas de los últimos 4 años en la Unión Europea? ¿Se ha debilitado como actor internacional o, por el contrario, al sentir que no puede dar por sentado que cuenta con su principal socio, busca y buscará fortalecerse? Supongo que, como han anticipado Cristel y Sebastián, la desconfianza va a costar que desaparezca. ¿Tú qué nos dices? Tienes 5 minutos.
Pues efectivamente creo que hay heridas que van a ser difíciles de restañar, y la pérdida de confianza es una de ellas. Porque además yo me he mojado, quiero decir que también había habido previamente otras señales, ¿no? Sobre ese tema. Pero sin embargo, voy a decir una cosa, y es que Trump fue un revulsivo para sacar a flote unas diferencias y unos desequilibrios que ya venían de atrás, ¿no? Es verdad que a lo mejor esa inestabilidad, esa arbitrariedad con la que actuaba Trump sorprendió más, pero es cierto que sirvió para poner encima de la mesa unos desequilibrios que estaban allí, ¿no? Y unas cuestiones que se habían venido relegando, dejando en el tiempo, pero que era necesario cambiar, ¿no? Todos hemos oído hablar del tema de los gastos, ¿no? De cómo Estados Unidos está siempre reclamando más responsabilidad por parte de Europa, y como Europa pues un poco iba mirando hacia otro lado. Yo creo que en estos momentos ya Europa se ha dado cuenta que ya no puede continuar así y que debe repensar un poco cuál es su papel en el mundo, ¿no? Y en ese sentido creo que eso ha sido positivo, que nos ha puesto justamente en el lugar donde estábamos, ¿no? Diciendo, efectivamente ya no podemos tener la confianza completa de que van a ser nuestros salvadores siempre, tenemos que asumir nuestras responsabilidades dentro de Europa, pero además asumir unas responsabilidades hacia el exterior. Por lo tanto, quiero decir, revisar cuál es la estructura, ¿no? de la seguridad europea, más teniendo en cuenta que ha salido Reino Unido y por lo tanto hemos de hacer esa relación con el Reino Unido, que ya está fuera de la Unión Europea dentro de la OTAN, por tanto, hay que rehacer ese triángulo que antes era diferente, y por otra parte también hacia afuera, ¿no? Es decir, cuál es nuestro papel como aliados, ¿no? Hacia la seguridad internacional, ¿no? Cuál es el papel que tiene que tener Europa, ¿no? Y yo creo que allí es donde puede haber más problemas, ¿no? Porque cuáles son las posiciones ante, por ejemplo, una reforma del Consejo de Seguridad, ¿no? Europa no tiene dentro una posición clara y tiene que pensar en repensar esa posición. Y lo estamos viendo ahora un poco con el tema de la salida de Afganistán, ¿no? Que decir, Estados Unidos tomó la decisión Trump, la sigue Biden y Europa sigue también, ¿no? No tiene, al fin y al cabo, quiero decir, no hay una decisión propia, no hay una posición propia de la Unión Europea, al fin y al cabo. Quiero decir que esto Trump ha dejado visibles como el vestido del emperador, ¿no? Nos ha dejado desnudos frente a nuestra propia realidad. Eso en el ámbito de la seguridad, pero tenemos otros, ¿no? En el ámbito del TTIP, creo que de las relaciones comerciales, creo que el abandono del TTIP por parte de Trump también nos hizo ver, ¿no? Un poco cómo íbamos a resituarnos, porque no solo fue abandonar el TTIP, sino que también había el bloqueo de la OMC, ¿no? como escenario de negociación multilateral, y luego como se ha dicho, ¿no? Las sanciones que se impusieron contra Europa de manera unilateral totalmente. Pues eso yo creo que también hizo repensar un poco a Europa cuáles eran sus políticas de alianzas comerciales y buscar fortalecer otras alianzas pues con otros países y acelerar las negociaciones con Canadá, con Japón o incluso con Mercosur, con México y con Chile y con Mercosur, que están luego ahí atrapadas en ese debate sobre el medio ambiente, pero que yo creo que, bueno, con esta cumbre que ha habido ahora en la que Bolsonaro se ha comprometido, puede ser un paso hacia adelante. En todo caso, han llevado a Europa a tomar más iniciativas de fortalecer sus relaciones al margen, ¿no? Incluso del sistema multilateral. Veremos qué pasa cuando Biden llegue al sistema. Ahora parece que va a volver, pero va a volver seguramente. No esperamos que vuelva para decir sí a todo, sino para, evidentemente, proponer cuestiones que sean también de interés de los Estados Unidos. Y luego hay el tema de la pugna tecnológica, que también nos ha dejado un poco
entre dos aguas, ¿no? El choque entre Estados Unidos y China y las presiones por parte de unos y otros para incorporar su tecnología ha dejado a Europa frente a la realidad de que no ha desarrollado una tecnología propia y que por lo tanto depende de las dos, de ambos, y que se encuentra un poco atrapada en esto. América Latina a lo mejor también se encuentra en esa posición, ¿no? Entonces eso yo creo que también nos ha ayudado a darnos cuenta, ¿no?, de que tenemos que superar. Y finalmente, también quería decir, y como para final, porque estoy en el tiempo, que yo creo que de algo que nos ha hecho dar cuenta, ¿no?, Trump, y esto hay quien dice que quizá deberíamos dar gracias a Trump para algunas cosas, nos ha ayudado a vernos, a comprendernos más, y es el tema de cómo vemos ahora a China. No es lo mismo como vemos ahora Europa a China que como lo veíamos hace 4 o 5 años. Yo creo que hoy Trump nos ha ayudado a asumir que China ya es ese rival sistémico que se decía, ¿no? Y con el cual no es un enemigo, porque tenemos que trabajar con él también, pero que es un competidor no solamente comercial y económico, sino un competidor en las reglas del juego. Y que por lo tanto estábamos acostumbrados a que Europa, Estados Unidos y un grupo escogido pusiera las reglas del juego y los otros fueran los que las tomaran. China decididamente está dispuesta a buscar cambiar esas reglas, ¿no? Y ahí es donde yo creo que es el gran reto, ¿no?, de cómo retomamos, cómo reconstruimos eso, y creo que ahí es donde estará el debate. Y finalmente, la última consecuencia, y muy rápidamente, creo que sí ha tenido consecuencias negativas en la imagen que tiene Europa de los Estados Unidos. La pérdida de poder blando, ese que se tiene, poder de atracción. Hay, yo creo que un gran desapego, ¿no?, una decepción sobre lo que era Estados Unidos, y creo que, por ejemplo, la toma del Capitolio fue como un shock, ¿no?, para los europeos, ver que eso podía pasar. Creo que eso es algo que Biden realmente tiene un trabajo fuerte por delante para rehacer esa imagen de los Estados Unidos en Europa. Claro que sí, muchas gracias, Ana. Sí, yo creo que nuestras visiones del Capitán América cambiaron sustancialmente tras la toma del Capitolio, pero en fin. Bueno, pues entonces parece que esto ya no es una relación de 2, sino de 3, querida Lorena. Sin duda lo que haga Estados Unidos en América Latina siempre va a ser importante, pero bueno, lo que hace con Europa, estas tensiones transatlánticas tienen repercusión en las Américas. ¿Sigue siendo América Latina un aliado real o potencial para los socios transatlánticos, o resulta que la incursión de China los empieza a dejar fuera de la jugada? Tienes 5 minutos. Abre tu micrófono, Lore, porfa. Muchas gracias, Erika. Y qué preguntas tan difíciles. A mí me gustaría decir que para el caso de América Latina, como para muchos otros temas que me quiero detener en mencionar también, yo creo que Estados Unidos y Europa siguen compartiendo ampliamente visiones que son muy cercanas. Tienen más o menos como una idea similar de lo que quisieran de América Latina y de cuáles son los problemas en la región. Sin embargo, hay que decir, efectivamente, estos años de Trump no pasaron en balde, y además las tensiones en la relación transatlántica son muy añejas, ¿no? No solo, digamos, estallaron con Trump, ya venían de antaño, y siento que en los últimos años se han pronunciado, no digamos las diferencias en los objetivos, pero sí en algunos de los instrumentos y en algunas de las prioridades. Y eso sigue ahí a pesar de la llegada de Biden. Yo creo que en Europa están felices de que llegó Biden y que ya, bueno, todos estamos bastante contentos, ¿no?, de que ya tenemos un Estados Unidos un poco más razonable, más predecible, con el que se puede discutir de manera más racional, ¿no? Pero eso no quita que en Europa y en Estados Unidos tienen distintas prioridades. O simplemente pensando en términos de seguridad, Europa está mucho más preocupada por Rusia y Estados Unidos está más preocupado por China, empezando por ahí en términos de seguridad, ¿no? O pensando, por ejemplo, en medio ambiente.
¿no? Ciertamente Biden habla, ¿no? Dio ayer esta muestra de liderazgo con la cumbre que organizó y habla de una nueva ambición de Estados Unidos, y esto coincide con lo que es la prioridad de la Unión Europea, que es el Green Deal europeo. Sin embargo, algunos de los instrumentos que proponen pues van a llevar a un inevitable, no diría yo choque, pero algunas discusiones muy serias, porque por ejemplo la Unión Europea propone un impuesto, ¿no?, al comercio para todas las cosas que se importen a la Unión Europea que hayan contenido o en su proceso hayan generado emisiones de carbono, que ciertamente Estados Unidos no va a apoyar. Entonces ahí, aunque las dos partes son líderes en el tema de empujar la lucha contra el cambio climático, algunos de los instrumentos pues no son compatibles, ¿no? Porque se puede meter ahí un tema de proteccionismo comercial importante, y hay que decir que estamos en una era en la que el libre comercio pues no está en su mejor momento, ¿no? Y el proteccionismo que inició Trump, si bien ya no hay esta tensión por los aranceles al acero, ¿no?, y algunas otras cuestiones, ciertamente estamos viendo un mayor nacionalismo tanto aquí como allá, y un ejemplo de ello, ¿no?, es que Estados Unidos pues no suelta los insumos para las vacunas que se necesitan para fabricar más vacunas en Europa y en otros lugares del mundo. Entonces, yo creo que esta comunión de objetivos, pero diferencia en ciertos instrumentos y prioridades, se reproduce cuando hablamos de las políticas hacia América Latina. Me da la impresión de que las preocupaciones son distintas. Estados Unidos está particularmente preocupado por la migración de México y de Centroamérica, y creo que esa es la principal prioridad, ¿no? Y también está preocupado por Venezuela. En cambio, a mí me da la impresión de que a los europeos les preocupa más Brasil. Y bueno, aunque ya Bolsonaro ayer quiso decir otra cosa, la verdad es que su política medioambiental pues ha generado muchísimas preocupaciones en Europa, ¿no? Y también su manejo de la pandemia, ¿no?, que pone en riesgo a todo el mundo, ¿no?, dado que surgen nuevas variantes, ¿no?, la variante brasileña que nos tiene a todos muy preocupados, ¿no? Entonces me da la impresión de que si bien todos quisieran más democracia, más comercio, más derechos humanos en América Latina, y les preocupa por igual el ascenso del populismo y también de la polarización política, no tienen las mismas prioridades. Tampoco me queda claro que tengan los mismos instrumentos. Estados Unidos ciertamente tiene muchísima más influencia que Europa. La cuestión va a ser sobre todo que logren coordinarse, ¿no?, y que no estén, digamos, yendo en sentidos contrarios unos y se estén pisando los pies a los otros. Finalmente, creo que también se enfrentan ambos a nuevos competidores en la región. Ya no es exclusivo el comercio de América Latina con Europa y Estados Unidos. China ciertamente es un jugador en la región muy importante. Cuanto más al sur vamos, más economía china vemos, ¿no? Y yo creo que esto también va a ser una preocupación compartida. Incluso en el caso nuevamente de las vacunas, pues Rusia ha vendido su Sputnik aquí y también ha desplegado una diplomacia importante en términos sanitarios, que yo creo que cambian mucho el panorama con cómo era hace tan solo 3 o 4 años. Sin duda. Digo, América Latina infelizmente parece espectador, pero pues, en algún punto tendrá que ver qué le conviene. Gracias, Lorena. Ahora, bueno, tenemos que sacar la bola de cristal y me gustaría que cada uno de ustedes esbozara escenarios para el futuro previsible desde sus distintas perspectivas. ¿Qué podemos esperar de la era Biden en estos temas? Porque quizás lo más peligroso sea asumir que, bueno, se fue Trump y entonces no pasó nada y podemos volver a donde estábamos antes de Trump. Las cosas han cambiado, la situación de ambos socios ha cambiado y desde luego del mundo, y ya no solamente por el tema de China, por el tema de Rusia, la geopolítica recrudecida, los conflictos en ese sentido que están otra vez sobre la mesa, pero también el tema de la pandemia, es decir, vamos a volver a una realidad, si volvemos algún día, muy distinta a la que se tenía en el momento previo. Entonces, cada uno tiene 3 minutos, vamos en el mismo orden. Empiezo contigo, Cristel. Gracias.
Sí, bueno, en ese sentido un poquito ya pues comentaron un par de cosas, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con Lorena, en la relación transatlántica pues siempre ha tenido problemas, siempre ha habido choques sobre distintas cosas y en ese sentido pues yo esperaría que sí, la relación se va a normalizar de alguna manera, pero precisamente por también los cambios que mencionas, Erika, ¿no? En el sistema internacional, esta idea que corre por ahí de que Estados Unidos ya está superando el paradigma del 11 de septiembre y está entrando también por sí misma un nuevo paradigma en términos también de sus relaciones internacionales, pues creo que pueden afectar todo esto. También es importante reconocer que el hecho de que Biden llegue a la presidencia, que ya no tengamos a Trump, pues no significa que también las dinámicas internas en Estados Unidos se hayan arreglado o hayan cambiado. O sea, sigue siendo un país tremendamente dividido y pues también Biden se tiene que fijar en lo que está ocurriendo al interior. Entonces quizás algunas de las tendencias negativas que podemos ver de Trump también por la forma como las llevaba a cabo, pues son cosas que Biden tendrá que continuar, quizás obviamente de una manera más amable con el resto del mundo, pero que también tienen que responder pues a los intereses, ¿no? de la población estadounidense y lo que ocurre al interior de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, pues yo diría que la relación, pues sí, será quizá más normal, podrán comunicarse mejor, pero va a seguir habiendo estos temas de enfrentamiento, de choque, ¿no? Pues un ejemplo que se me ocurre ahorita es por el caso de Rusia, ¿no? La administración Biden ya le mandó pues la amenaza a Alemania de decir, cancela por favor la construcción de la tubería esta de gas en el norte, porque pues te vamos a sancionar. Entonces, temas de choque va a seguir habiendo, lo que sí es que puede ser que las conversaciones sean más amables en ese sentido. O sea, dirías cambia la forma, pero no necesariamente el fondo. Don Sebastián, ¿usted qué nos cuenta? ¿Cómo va a tomar Biden? ¿De verdad se va a aferrar a sus aliados europeos? ¿Les sirven? ¿Son una base para enfrentar este complejísimo mundo que tiene delante Biden? ¿O realmente es momento de pasar página? Y yo comparto el análisis que ha hecho Cristel. Por un lado positivo, el mundo va a ser, y Europa, van a ser más receptivos, y quizá esta es la gran paradoja del mandato de Trump, ¿no? Que después de décadas de críticas, ahora muchos países en Europa y en otras partes del mundo están pidiendo el liderazgo estadounidense, ¿no? Y que la paz americana no es tan horrible como parecía ser antes de que Trump llegara al poder, ¿no? En ese sentido, Trump ha dejado a su sucesor un mundo que va a ser más receptivo al liderazgo estadounidense. Yo creo que es algo positivo. Pero pese a todo eso, creo que no es realista pensar en una restauración, no es realista pensar que Biden puede revertir el curso de la política exterior de Estados Unidos, y por una serie de razones. Algunas las ha dicho ya Cristel. Por un lado, Biden ganó las elecciones, pero seguimos viviendo en la América de Trump. Y los que vivimos aquí lo vemos día sí día también. Alrededor de mi casa todavía hay docenas de casas, estamos hablando de Massachusetts, con la bandera de Trump y apoyando a Trump y pidiendo que hagan el impeachment contra Biden. O sea que no nos podemos olvidar de que este hombre recibió 74 millones de votos, que es el segundo mayor número de votos en la historia de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. La polarización continúa en el país, ¿no? Y en ese sentido, Biden quiere cerrar cicatrices, pero no se puede girar mucho hacia la izquierda y hacia políticas progresistas que pueden alienar a parte de su electorado más conservador, ¿no? Es un país que está agotado, es un país que está desgastado y con poco interés en la política exterior, ¿no? Entonces, en ese sentido, el enfoque va a ser más en las políticas domésticas, como hemos visto ya en los 2 primeros meses, que en las políticas exteriores, ¿no? Y al mismo tiempo tiene que hacer frente a un partido demócrata está muy dividido, ¿no? Entre el sector más progresista del partido y el sector más moderado, el más conservador, y tiene una mayoría mínima en el Congreso y prácticamente nula en el Senado, donde tienen un empate técnico que rompe la vicepresidenta, ¿no? Y la mayoría de la población, además, tiene un poco interés, por no decir nulo, en la política exterior, ¿no? Veía una encuesta recientemente donde hablaban casi el 46% de los estadounidenses que pensaban que no debería dedicarse nada de tiempo a la política exterior, ¿no? Entonces sí que pienso que puede haber cambios en áreas como la pandemia, Irán, el cambio climático, pero en otras, como también ya ha dicho Cristel, por ejemplo con China, probablemente haya una continuidad bastante marcada con lo que
con lo que estaba haciendo Trump, ¿no? Y yo creo que debemos ser cautelosos y entender que Biden va a tener limitaciones muy importantes y que aunque va a cambiar el tono, la sustancia probablemente no cambie tanto como esperamos. Y por último, concluir con que quizá tenemos que entender la política exterior desde un punto de vista más histórico y más estructural, y lo que vemos es que el giro nacionalista a la política exterior de Estados Unidos no es algo que trajera Trump. Trump lo aceleró, pero eso ya estaba allí, ¿no? Es algo que lleva durante las últimas 2 décadas, ¿no? Y en muchos aspectos Trump representó la continuidad de esa política nacionalista exterior de Estados Unidos que venía creciendo en las últimas décadas, y las principales diferencias sobre todo han sido en el estilo, no tanto en la sustancia, ¿no? El mundo puede pensar que tiene un problema con Trump. La realidad lo que tiene es un problema estadounidense. La paz americana, como yo digo, terminó en Irak y terminó en Afganistán. Y su erosión ha sido acelerada por la gran recesión, por la pandemia y por el resurgimiento de China, ¿no? Entonces, Trump lo que hizo es que aceleró esa retirada, y el país lo que ha ido durante las últimas décadas ha sido girar hacia adentro, ¿no? Y la América primero lo que fue de alguna manera fue la continuidad de esa tendencia y una aceleración y la priorización de los intereses nacionales, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, por terminar, pienso que el reloj no va a volver atrás y que es importante que seamos realistas y que en vez de pensar en una vuelta idealizada al pasado de las relaciones transatlánticas, que no va a volver, que Europa no dejen a otros las tareas pendientes y que tomen la iniciativa. Gracias, don Sebastián. Ana, entonces, ¿tiene Europa lo que se necesita para tomar esa iniciativa? ¿Europa en este mundo tan cambiado sin Estados Unidos sobrevive como tal, como Unión Europea? Tienes 3 minutos. Bueno, yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo con Sebastián, que ahora mismo tanto Estados Unidos como la Unión Europea van a estar más centrados en la recuperación interna, y la política exterior será la más cercana. Europa se preocupará sobre todo por sus vecinos, ¿no? Que también están bastante movidos, y en su propia recuperación. Entonces creo que la otra cuestión es que Europa ya en su estrategia global ya ve las relaciones transatlánticas no como una relación bilateral con Estados Unidos, sino como un espacio atlántico, ¿no? Sino como en relación con otros, y eso afecta también a América Latina, ¿no? Entonces, como futuro, yo creo que efectivamente van a intentar aprovechar esa vuelta de Estados Unidos, ¿no? Para intentar buscar alianzas con Estados Unidos, pero siempre partiendo de la idea de que no es el aliado único, ¿no? De esa idea de autonomía estratégica significa que efectivamente es uno de los principales aliados o el principal aliado, y sigue siéndolo, pero que no va a ser el aliado único, ¿no? Y porque, por tanto, tenemos que buscar otros espacios. Creo que efectivamente pueden haber choques con Biden. Habrá seguramente un lenguaje común y que por lo tanto nos podemos entender, cosa que con Trump muchas veces no existía, esa manera de no había conversación porque estábamos hablando idiomas diferentes. Con Biden no va a haber ese idioma común, pero eso no hace que desaparezcan los temas de tensión. Y entre ellos pues están temas comerciales, por ejemplo. Ahora bien, yo pienso que en el ámbito, por ejemplo, comercial o económico, el tema, por ejemplo, de liberalización o no va a ser el tema principal, sino que van a ser más los temas regulatorios. Que es donde realmente está el problema, ¿no? de hacia dónde cómo vamos a regular este sistema que ya lo hemos liberalizado casi, quiero decir, podemos liberalizar un poquito más, un poquito menos, pero el problema es cómo vamos a gobernar esto, ¿no? Ahora, y creo que ese va a ser una de las cuestiones importantes. Y hay otros temas también en los cuales nos vamos a enfrentar a cuestiones que yo creo que Biden está intentando aportar ideas nuevas y que sorprendentes para que vengan de Estados Unidos, por el tema de la fiscalidad internacional. Por ejemplo, ha planteado la necesidad de cambiar la fiscalidad internacional. Esto a mí me sorprendió muchísimo. Y esto es en el que puede haber un diálogo con Europa, pero habrá, claro, también choques. Pero ahí vamos a otros temas que están saliendo. Seguridad. Pues probablemente ya no podemos hablar de ese Pax Americana. ¿Qué hacemos con esos otros temas de seguridad, la seguridad híbrida, los nuevos temas de seguridad? Ahí es también un tema para trabajar, ¿no? con Estados Unidos, saliendo de los esquemas. Es decir, que yo pienso que nos vamos a enfrentar a nuevas paradigmas que nos van a hacer cambiar la manera de entender esos juegos
de su macero, ¿no? Ya no van a ser así, vamos a tener que enfrentarnos a cambios radicales que nos obligarán a repensar un poco las relaciones desde otra forma, ¿no? También el tema financiero, por ejemplo, todo el tema de las criptomonedas, de las monedas digitales y tal. ¿Cómo va a cambiar eso, no? Yo no soy economista, no sé, pero a veces me da como vértigo decir, esto va a cambiar todo, ¿no? Y esto va a cambiar cuál es el papel de los bancos centrales, cuál es el papel del Fondo Monetario Internacional. Todo esto es algo realmente como decías, no podemos mirar al pasado para reconstruir, sino que tenemos que mirar realmente qué es lo que nos va a venir después. Y la COVID realmente ha acelerado muchos procesos que podrían haberse quedado en el tiempo, pero que ahora vamos a tener que dar esas respuestas, ¿no? Yo creo que hay muchas cuestiones abiertas en las que podemos encontrar formas de, o sea, digamos, caminos de búsqueda de consensos, pero que también va a exigir mucha repensar, ¿no? ¿Cuáles son las...? Y en esto yo creo que América Latina también tiene un papel importante como uno de los socios que a lo mejor económicamente para Europa ahora mismo no es uno de los principales, pero que sí lo es como aliado en esas nuevas formas de buscar una gobernanza en temas novedosos que van a afectar a futuro, ¿no? Pero, a ver, bueno, vamos con Lorena, que le toca esto de América Latina y Caribe. Al final, durante décadas hemos dependido de los enfoques de Estados Unidos y de los enfoques europeos. O sea, parte de lo que es América Latina y el Caribe hoy tiene que ver con la forma en que nos hemos relacionado con estos dos actores. Pero la situación de América Latina parece no ser mejor. Y si estos dos van a estar ocupados primero en su situación interna y segundo en recuperar y hacer la operación cicatriz de su relación transatlántica, ¿a quién llamamos en América Latina? ¿Cuál es nuestro 911? ¿Quién va a ayudar? Porque la situación de América Latina creo que debería preocupar a estadounidenses y europeos. ¿Tú qué dices, Lore? Yo coincido en que también América Latina va a estar viendo para adentro. La mayoría de los países pues van a estar enfocados en sus muy disfuncionales políticas internas, en problemas gravísimos que se han acentuado con la pandemia y también, digamos, con la división que sembró la llegada del populismo en general en unos lados y en otros, en Estados Unidos, en Europa y en América Latina. Y que vemos cada vez menos una visión de política exterior por parte de los países de América Latina, empezando por Brasil, que es digamos, la gran potencia regional. No le ha interesado mucho la política exterior, y qué decir de México, ¿no? Que la mejor política exterior es la política interna, como dice nuestro presidente. Entonces, si los dos gigantes de la región tienen una política tan introspectiva, yo creo que si la integración que se dé va a ser más reactiva que propositiva o, digamos, de agencia por parte de América Latina. Me parece, como bien señalas, que en general recibimos la política y reaccionamos ante lo que viene de Estados Unidos, de Europa y ahora también de China o de Rusia, ¿no? Pero que veo muy ocupadas a las élites en América Latina con sus propios problemas. ¿Qué va a llegar de estos países? Yo creo que o de la relación del área transatlántica del norte, pues yo creo que va a llegar mucha presión con respecto al tema de medio ambiente. Yo creo que ahí, por ejemplo, que están de acuerdo Europa y Estados Unidos, al menos, como te digo, en los objetivos, va a haber más presión para los países de América Latina, sobre todo México y Brasil, que no están muy, digamos, muy aplicados en el tema. Va a llegar también algo de presión justamente por estos temas que señalaba Ana, ¿no? De qué tecnología vas a comprar, ¿no? ¿Vas a permitir que China te instale el G5 o no? Ahí va a haber muchas presiones sobre los gobiernos de América Latina y va a ser interesante ver cómo se solucionan.
Y bueno, yo insisto que los temas de migración van a ser fundamentales, sobre todo en la relación con Estados Unidos, pero no con Europa, y ahí va a haber una especie de divorcio. O sea, a Europa le preocupan otros temas. En América Latina la migración no le afecta directamente, ¿no? Y de hecho yo creo que ahí tenemos visiones un poco distintas, los latinoamericanos de los europeos, sobre el tema migratorio, sobre todo si vemos la política migratoria que tienen ellos, que cada vez es más restrictiva hacia el exterior, ¿no? Y mientras los latinoamericanos buscamos pues la libertad de migrar, ¿no? Entonces ahí yo creo que va a ser complicado, ¿no? Por otro lado, también la estructura de, digamos, la OEA está muy desgastada en la relación con Estados Unidos, y al mismo tiempo pues la relación con Europa ha ido languideciendo, ya no hay cumbres desde 2015, ¿no? Y también hay que decirlo, España se ha desgastado un poco en la relación con América Latina, también tiene otras preocupaciones importantes ahora de índole interna y dentro de la propia Unión Europea, y no ha estado pudiendo tener el mismo papel que tenía antes de poner los temas latinoamericanos sobre la mesa en Europa, ¿no? Y de empujarlo en distintos frentes, ¿no? Si bien Josep Borrell es español y claramente hay un interés en que algo avance con América Latina, pobre, porque la agenda está bien complicada, y no se ve además una unidad por parte de la región en ningún sentido, ¿no? En su actuación hacia el exterior. Más bien estamos muy peleados unos con otros y dentro de nosotros. Sin duda, complicado panorama. Pues vamos a tomar algunas preguntas de nuestra audiencia. Dice Sebastián Hernández, Biden ha dicho que pretende buscar la reelección ante un prestigio estadounidense manchado y una imagen de Biden deteriorada, con Trump fuera pero el trumpismo dentro. Joe Biden se debería concentrar en reparar el daño hecho por Trump o apretar el acelerador para hacer frente a China y Rusia como nuevos actores determinantes en el orden internacional. ¿Qué dirías tú, Ana? Como no me lo esperaba, no estaba silenciada. Bueno, yo creo que eso le correspondería más a Sebastián, ¿no? El tema de Trump y la reelección. Yo creo que básicamente Biden no está tanto pensando en la reelección, porque yo creo que él tiene asumido que va a ser un solo mandato, ¿no? Yo creo que está más interesado en dejar un legado. Yo creo que le veo un presidente que tiene ganas de dejar su propia huella, y que va a intentar sí, restaurar un poco también por sus valores, ¿no? Que es el segundo presidente católico, ¿no? Que tiene el país, y siempre tiene como esa visión. Tiene esa visión, ¿no? Como de un idealismo pragmático, ¿no? Y que creo que sí que tiene esa voluntad, ¿no? De restaurar la visión. Pero el tema de la confrontación con China y Rusia no lo puede evitar, está ahí y no lo va a evitar. Es decir, pero tampoco desde un punto de vista de enfrentamiento, como hacía Trump, ¿no? Buscar el cuerpo a cuerpo, sino de negociar, ¿no? Es decir, yo pongo cuáles son mis posiciones, cuáles son mis ideas, cuáles son mis intereses también, ¿no? Y a partir de ahí negociamos, ¿no? Que es una cosa o la otra. Que no, le veo que tiene un cierto pragmatismo, pero sin abandonar esos valores, ¿no? Que trae consigo, ¿no? Aunque luego, como decía Sebastián, ¿no? Lo que puede hacer siempre es límite. Me acuerdo limitado, ¿no? Cuando Obama salió de la Casa Blanca y le traspasaba los poderes a Trump, dijo, bueno, Trump podrá hacer lo que pueda, ¿no? Porque, como decía, en el fondo, luego cada uno hace, no, lo que quiere, no lo que puede, ¿no? Porque Estados Unidos tiene ese sistema de equilibrios. ¿Y podría más si lo acompaña la Unión Europea en enfrentar a China y a Rusia? ¿O acaso es el interés de los europeos ser parte de eso? Yo creo que la palabra no es enfrentar, sino manejar. Sí, no.
es como retar, que es diferente. Es decir, tenemos que retarlo o proponiendo algo más atractivo, proponiendo algo que atraiga a más países, ¿no? Realmente yo creo que aquí el poder de atracción es lo que ha sido erosionado por parte tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea. Hemos perdido esa idea de modelo que había en un cierto modo, que podría ser falsa, ¿no? Quiero decir, seguramente, y con muchas cosas malas, ¿no? Pero había esa idea, eso se ha perdido. Entonces, para reconstruirlo, yo creo que ya no puede ser nosotros os proponemos un modelo, sino que tienes una visión más concertada con otros países, otras democracias, y en esto incluyo no solo América Latina, sino India, Sudáfrica y otros países más pequeños, pero que también tienen capacidad. Creo que buscar esas alianzas para generar unos regímenes internacionales con normas y valores en el fondo, quiero decir que es en lo que nos basábamos ese orden internacional. Seguramente tenemos que cambiar las normas a los nuevos valores y a las nuevas realidades, pero que sí supongan, digamos, una alternativa a sistemas más totalitarios o que realmente pensamos, ¿no?, que nos llevan a un sistema confrontativo, es decir, evitar realmente llevar a ese sistema de confrontación. De acuerdo. Para Cristel, de parte de Ariadna Santos, se toma la victoria de Biden como un punto a favor de la democracia y del sistema, pero en esta idea de cambio de forma y no de fondo, ¿qué tan peligrosa sería la decepción Biden para la imagen de Estados Unidos? ¿Qué pasa si no logra nada? Pues yo creo que la imagen de Estados Unidos pues ya está muy deteriorada. No sé qué tanto le dé, pensando en un periodo nada más presidencial para Biden, pues no sé qué tanto tiempo le daría de restaurar esta imagen, y sobre todo lo que mencionaban en la primera parte, ¿no? La toma del Capitolio es algo que al mundo entero, no nada más a los europeos, pero que al mundo entero nos dejó pues completamente sorprendidos, ¿no? E incrédulos de que algo así pudiera ocurrir. Entonces yo creo que en ese sentido sí la imagen de Estados Unidos ya está deteriorada. Lo que podría hacer Biden es, como yo había mencionado, tratar de brindarle un poco más de normalidad a las relaciones, pero también pensando que estamos en un mundo diferente, que quién sabe qué va a pasar si en algún momento acaba esta pandemia, y pues que a partir de eso, pues los retos que también pueden enfrentar pueden ser muy distintos. Entonces, también con lo que mencionaba un poquito Ana, ¿no? No es tanto lo que quiera hacer Biden, sino lo que pueda también llegar a hacer en su momento. De acuerdo. De Enio Hoyo, y se la dirijo a don Sebastián, en su momento se hablaba de una alianza transatlántica entre Trump y los partidos y regímenes de derecha populista de Europa, donde Trump era muy activo en apoyarlos abiertamente. ¿Cómo afectó, si lo hizo, a dichos partidos la llegada de Biden? ¿Creen los panelistas que Biden buscará crear una alianza contraria de partidos progresistas europeos y su administración? Gracias, Erika, por la pregunta. O sea, yo creo que en ese sentido Biden va a ser mucho más respetuoso de lo que son las políticas interiores de los países de lo que era Trump. Eso por un lado. Por otro lado, la definición de progresista y conservador entre Europa y Estados Unidos, hay mucha diferencia, ¿no? O sea, el pensar que Biden, por ser del Partido Demócrata, está más próximo a los socialistas o socialdemócratas que a los cristianodemócratas, eso es muy aventurado, ¿no? Quizá es una postura mucho más centrista de lo que se puede percibir desde las etiquetas, ¿no? Entonces, aunque él tuviera interés, que creo que no lo tiene, creo que el alineamiento ideológico suyo no está tan claro como le estaría el de Trump cara a los populistas. Entonces yo creo que en ese sentido lo que él va a tratar es de buscar alianzas con los gobiernos que estén en el poder, con independencia del sesgo ideológico que tenga, para tratar de encontrar puntos comunes y para hacer frente al reto de Rusia o al reto de China. En ese sentido, lo que quiero enfatizar en relación a las preguntas anteriores es que el convencimiento que tiene ahora mismo la administración aquí es que la mejor manera que tienen para hacer frente ahora mismo al reto de China es asegurarse que Estados Unidos no pierde sus ventajas económicas, sus ventajas competitivas, sobre todo en el sector de tecnología. Y que lo mejor que pueden hacer es invertir masivamente en Estados Unidos
para así asegurar que el país siga manteniendo su ventaja competitiva. Entonces volvemos a lo mismo, el enfoque es en lo doméstico, en lo interno, ¿no? Porque entienden que si de verdad quieren seguir siendo una potencia, como no arreglen los problemas de casa, cada vez se va a erosionar más no solamente su poder exterior, sino su poder blando, como decía Ana antes, ¿no? Y al mismo tiempo el demostrar al mundo que las democracias siguen siendo capaces de resolver los problemas de los ciudadanos. Yo creo que ese es uno de los retos importantes, porque hemos perdido mucho durante el mandato de Trump, ¿no? Que China se ha convertido en más atractivo precisamente porque ha podido de alguna manera mostrar a muchos países, a muchos ciudadanos del mundo que han tratado la pandemia mejor que las democracias, ¿no? Y ahí creo que es un reto muy, muy importante. De acuerdo. Pregunta para Lorena de Mireille Linares. ¿Cómo interpretarán tanto Estados Unidos como los países europeos la participación de México en la cumbre de líderes climática de estos 2 días a la luz de una cumbre mundial en Glasgow para fin de año? Bueno, yo creo que tienen muy claro para dónde va México. Por un lado, lo que pasa es que México tiene una posición ambigua y van a jugar con esa ambigüedad, porque por un lado tiene una política que, digamos, de dientes para afuera o en la retórica, apoya la lucha contra el cambio climático, ¿no? Y digamos, en la diplomacia, irá a la cumbre, ¿no? Pero por otro lado, el nuevo NDC, la nueva propuesta para los siguientes 5 años que presentó México y que se va a discutir en Glasgow, pues no tiene una mayor ambición y de hecho parte de una línea base más baja. Entonces, de hecho, lo que México está planteando no solamente es tener menos ambición, sino emitir más CO2. Y en ese sentido, yo creo que México está perdiendo frente a Europa y a Estados Unidos esta como reputación que tenía, digamos, de un país que está emergente o en desarrollo, que estaba haciendo un esfuerzo importante, no solo internamente por transformar su situación en ese sentido, sino también por promover acuerdos internacionales en la materia. Entonces yo creo que tanto en Europa como en Estados Unidos les queda claro que México ya no va a tener ese papel, que ya no tiene esa ambición. Internamente, además, pues están furiosos con la contrarreforma energética, porque la mayoría, la gran parte del compromiso que México adquirió en 2015 de reducir en 22% sus emisiones de CO2, tenían que ver justamente con la reforma energética, ¿no? Y entonces ahora las contrarreformas que estamos viendo en el sector eléctrico y ahora en la ley de hidrocarburos, pues claramente los tienen bastante preocupados, ¿no? Y no solamente por los efectos en el medio ambiente, sino también porque ya se había invertido, empresas europeas, empresas estadounidenses habían invertido en el sector, ¿no? Y ahora les están cambiando las reglas. Entonces ahí nos vamos a ver en un montón de litigios internacionales muy preocupantes. Erika, no se te oye. Infelizmente se nos agota el tiempo para responder preguntas, las agradecemos mucho, pero ahora paso a darles a cada uno de ustedes 1 minuto para su comentario de cierre. Empiezo con Cristel. Gracias. Bueno, pues yo creo que la relación transatlántica, como siempre, como ha sido desde el principio, pues va a seguir siendo una relación con altas y bajas. Habrá momentos en que se acerquen más, habrá momentos en que se alejen. Hace años por ahí decían, ¿no?, que los europeos son de Venus y los estadounidenses de Marte, y pues en este sentido sí creo que también hay que reconocer nuestras diferencias, hay que reconocer también las nuevas dinámicas que van a surgir en el sistema internacional a raíz de la pandemia y lo que esto significa, y lo que ya hemos mencionado, creo que todos, pues este vuelco, ¿no?, un poco también al interior. Los países se tendrán que concentrar también en resolver también sus problemas al interior para, a partir de ahí, pues tratar de reforzar ya una relación internacional. Nada más. Gracias, Cristel. Sebastián. Sí, yo creo, terminar diciendo que creo que por un lado es un momento de oportunidad, es un momento bonito, ilusionante, de esperanza, de cambio, pero también al mismo tiempo resaltar que es un momento en el que tenemos que reconocer las dificultades, cómo ha cambiado Estados Unidos, cómo ha cambiado Europa, cómo ha cambiado el mundo, y eso va a hacer mucho más difícil el construir las alianzas y los consensos que se necesitan. Creo que tenemos que ser realistas sobre esto y asumir cada uno por la parte que nos toca la responsabilidad que tenemos. Gracias, Sebastián. Ana.
Bueno, pues yo también soy optimista también, quiero serlo, en el sentido de que por lo menos tenemos en una época de grandes incertidumbres hacia el futuro, tenemos por lo menos la certidumbre de que tenemos un interlocutor en Estados Unidos que está por la labor, ¿no? de generar una gobernabilidad, ¿no? Y no de destruirla, ¿no? Otra cosa es las capacidades que tendremos, ¿no? de hacerlo por la complejidad del mundo que se nos avecina, ¿no? Y de cómo seremos capaces de generar esas alianzas, ¿no? para realmente reconstruir el multilateralismo, que es en algo que creo que ambas partes estamos interesados en hacerlo. Podemos tener choques en algunos temas concretos, intereses contrapuestos en algunas visiones diferentes en algunos momentos, pero sí que todos queremos trabajar en ello, y creo que esa es una oportunidad que desde luego no se debe dejar perder, y que hay que trabajar para ello con propuestas concretas, con negociaciones serias, hablando con la mayor parte, con el máximo posible, y en la medida posible también incluir a China y a Rusia en esa tarea. Gracias, Ana. Lorena. Coincido con mis colegas. Yo además creo que no nada más ha cambiado el tono, yo creo que sí ha tomado Biden una serie de medidas que, aunque sean mirando a la política interna, van a terminar beneficiando a sus socios en Europa y en América Latina. Por ejemplo, el paquete de estímulo económico, sin duda, es algo que a México y al resto de América Latina le va a venir bien, ¿no? Porque pues es a quien más le vendemos, y en la medida en que el mercado norteamericano se recupere rápidamente, pues eso también va a ayudar a la recuperación de los demás, ¿no? Y también yo creo que esperemos que ya pronto los europeos lancen su paquete de Next Generation Europe, ¿no? Para que ya podamos disfrutar de un crecimiento económico en Europa menos anémico, ¿no? Entonces yo sí creo que ya hay cambios significativos y que son positivos, pero claro, los retos son inmensos, ¿no? Pues muchísimas gracias a nuestros participantes por haber compartido sus ideas en esta conversación sobre esta relación transatlántica, su pasado inmediato, su complejo presente y su relativamente incierto pero optimista futuro. Agradecemos también a nuestra audiencia por estar aquí y los invitamos al siguiente webinar de esta serie, que tendrá lugar el viernes 7 de mayo de 1 a 2 de la tarde, Ciudad de México, y que estará dedicado al análisis de la relación bilateral Estados Unidos-China en la era Biden. Muchas gracias a todos y cuídense mucho, por favor. Muchas gracias.